El día de hoy, como se los prometí en la invitación, voy a contestar a 3 preguntas que me hicieron muchas de ustedes en el video pasado, en el video de Sanando a tus Ancestros. Saludos hasta Coahuila, Brenda. Las 3 preguntas que me hicieron son estas y que las voy a responder. ¿Cómo reparo a mi árbol sin conocer a mis ancestros? Claro, cuando no conoces a tus ancestros, ¿cómo vas a reparar a tu árbol? Te lo voy a responder. Otra pregunta que me hicieron en el video Reparando a mis ancestros es: ¿qué necesito saber de mi árbol para sanarlo? Y la última, que muchos me preguntaron, ¿qué libros les recomiendo para profundizar más en estos temas? La primera pregunta: ¿cómo reparo a mi árbol sin conocer a mis ancestros? A ver, en esta pregunta la vamos a dividir en 2. Las personas que no conocen para nada a sus ancestros, que han sido adoptados o que han recibido a un niño en adopción, y las personas que desconocen una parte de su árbol genealógico. Para ver qué está pasando, figúrate que un árbol que da la misma estructura inconsciente, lógicamente, de lo que tiene que sanar al árbol que recibe. Quiere decir que el niño que fue dado en adopción, todo lo que tiene que reparar lo va a encontrar en el árbol que lo está recibiendo. Y viceversa, son complementarios. Por decirte un ejemplo, una víctima no es víctima si no tiene su victimario. Se complementan. Entonces, un árbol del niño que da, existe porque hay un árbol que recibe. Pero fíjate bien que en una adopción hay una emoción oculta en el transgeneracional, que eso sí viene de sus padres biológicas, que es el proyecto sentido. Y en el proyecto sentido está el abandono. Tal vez me digas, ¿qué es el proyecto sentido? Te lo voy a explicar. El proyecto sentido son todas esas circunstancias, eventos familiares, épocas, anhelos, esperanzas y expectativas. Las expectativas, fíjate bien, que se dan en el momento en que una persona va a recibir a un niño, a un hijo. Te voy a dar un ejemplo para que me puedas entender. Una pareja, recién casados, llenos de amor, en una posición estable tanto emocional como económicamente, están recibiendo a su primer hijo, lo están esperando. El proyecto sentido que están dándole a ese nuevo ser, a su primer hijo, va a ser con muchas expectativas, con muchos anhelos, en una situación que se encuentran muy particular. Por ejemplo, el papá, para ese hijo que va a tener, tal vez su anhelo, su expectativa dirá: quiero que mi hijo gane una copa del fútbol y que sea astronauta y pone todas sus esperanzas, todas sus expectativas en ese niño. La mamá tal vez dirá: ay, quisiera que mi hijo sea guapo, fuerte, caballeroso. Sus expectativas, sus anhelos, el proyecto sentido le están poniendo a ese niño. Si es el primer hijo y también es para los abuelos también ponen un proyecto sentido en ese niño. Seguramente del árbol paterno, la abuela dirá: ay, ojalá tenga los ojos de mi hijo. Del lado materno, ojalá sea tan guapo, guapa como mi hija. ¿Me entiende qué es el proyecto sentido? Son todas esas expectativas, anhelos, esperanzas, circunstancias que se ponen en el niño en el momento de la concepción. En el primer hijo, el proyecto sentido va a ser muy grande, muchos anhelos, muchas esperanzas. En el segundo niño, en el hermanito, el proyecto sentido va a ser diferente. ¿Cuál sería? Vamos a darle un hermanito a mi hijo mayor. ¿Te fijas? El proyecto sentido ya cambió. Si es una niña, como segundo hijo, el hijo mayor la va a cuidar. La situación del padre y de la madre habrá cambiado. Sus expectativas habrán cambiado también.
Y con cada hijo, es por eso que en el transgeneracional es muy importante saber qué número de hijo eres tú. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y los proyectos sentidos van cambiando. Para el quinto hijo, ya los papás ya no ponen esas expectativas. Ya que nazca como Dios quiera. Con que nazca ya. ¿Ves? Cambia el proyecto sentido. Entonces, en el caso de una adopción, el proyecto sentido del niño va a tener en su programa biológico una emoción oculta. ¿Cuál crees que sea esa emoción oculta? Es el abandono. Ahora, si tú has sido adoptado y ya eres adulto, esa emoción oculta de abandono hay que trabajarla. Cuando un adulto que fue adoptado no ha trabajado esta emoción de abandono, ¿qué va a pasar para repararlo, para sanarlo? Inconscientemente va a repetir, va a recrear una situación en donde se vuelva a sentir abandonado. ¿Para qué crees que sea esto que la recree? No es por gusto, no es por placer, es para sanarla. Y tal vez no va a ser un abandono como tal, pero en su inconsciente, una circunstancia puede ser interpretada como un abandono. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un matrimonio en donde la esposa vivió este proyecto sentido de abandono. El esposo le dice, tengo que irme a China una semana por mi trabajo. El esposo no la está abandonando, el esposo va a regresar, solo va en plan de trabajo. Pero en su inconsciente, ¿qué va a sentir ella? Se va a despertar esa emoción oculta que estuvo en su proyecto sentido con sus padres biológicos de abandono. Ahora, si tú tienes un niño que has adoptado, acuérdate, un árbol que da y un árbol que recibe están en complemento, en sincronicidad. Te voy a dar unos tips para que desde pequeño ese niño pueda ir sanando ese proyecto sentido, esa emoción oculta que es el abandono. Te los voy a leer. Primero que nada, a tu niño, bríndale un ámbito seguro. Eso es para cualquier niño. Pero escúchame bien, sin exagerar. Muchas veces las mamás de un niño adoptado tal vez no pudieron tener hijos y adoptaron al niño y tienen tendencia a sobreprotegerlo. 2. Dale libertad. Libertad de ser quien era. Libertad de ir y de volver. Y es muy importante para este niño que fue adoptado ver que sus papás gozan de esa libertad. Tú sabes, el amor está en libertad. El niño adoptado, al ver esa libertad de los padres que pueden ir, venir, le va a dar confianza, le va a dar seguridad. Desde la libertad, desde el amor. 3. No le des cuidados excesivos. Cuidarlo sí, ahogarlo no. Eso para cualquier niño se aplica también. 4. No lo sobreprotejas queriendo sustituir el amor que algún día le faltó, ya sea en la vientre si lo agarraste pequeñito, o el amor que le faltó en sus primeros años si el niño llegó a ti un poquito grande. 5. Evítale la emoción de la obligación hacia sus padres adoptivos. No hay obligación, hay amor. Que él no se sienta con obligación, que todo lo que haga el día de mañana sea desde el amor y no desde la obligación, porque nadie se sacrificó por nadie, solo son actos de amor. Y 6. Háblale a este niño un lenguaje de aceptación. ¿Qué es un lenguaje de aceptación? Por ejemplo, te acepto y te amo como eres. Te voy a amar igual si haces una travesura o no. Siempre te voy a amar. Me gusta tu compañía. Ahorita regreso. ¿Me entiendes? Un lenguaje que sea de aceptación, en donde pueda este niño sanar esa herida que trae, que es el abandono desde su proyecto sentido. Ahora sí, tal vez eres un padre que ha adoptado o
eres un niño adoptado. ¿Qué hay detrás de una adopción? Lo hemos visto en otros videos. Hay una reparación a tu clan, ya sea tu clan biológico o tu clan de adopción. Acuérdate que se complementan. Lo que está en uno, tienes que sanar en el otro. Pero ¿qué hay detrás de esta emoción, de esta adopción? Bueno, en los clanes en donde ha habido una adopción, si uno se va atrás en el tiempo, podemos encontrar que ha habido abortos, ha habido muertes de niños a temprana edad y también ha habido abandono. Imagínate que tu abuela, estando embarazada, su esposo la abandonó y la dejó embarazada con todas las ilusiones, con todo el proyecto sentido. Esas emociones, esas sensaciones de abandono, alguien en su árbol lo va a tener que reparar. Y tal vez es la nieta, la bisnieta, que no pueda tener hijos y que adopte, que sana ese abandono que en un momento dado su abuela sufrió adoptando, esta vez recibiendo a un niño. Bueno, fíjate que para la persona que adopta, el mensaje secreto es: le doy la voz al niño que no la tuvo. Bueno, aquí vimos la adopción. Ahora vamos a ver cuando tú no conoces una parte de tu árbol genealógico, de tu clan. ¿Te acuerdas lo que decíamos? Un árbol va a complementar a otro árbol. Van a estar en sincronicidad. Siempre me cuesta trabajo esa palabrita dichosa. Se van a complementar. Fíjate que cuando tú te enamoras y llevas a esta persona, a tu esposa, a tu compañero, a tu clan, a formar una parte más de tu árbol genealógico, estás llevando consigo las mismas reparaciones que tienes que hacer tú. En pocas palabras, te enamoras de los conflictos del susodicho. Uy, qué gacho, pero es para sanar. Entonces, te lo voy a explicar con un ejemplo. Aunque no conozcas tal vez a la parte paterna del árbol, esto pasa mucho, que muchas personas no conocen a la parte paterna, pero esa parte paterna existe y existe dentro de ti. A ver, con una hojita les voy a dar un ejemplito. Imagínate que esta parte de la hoja es la parte materna y esta es la parte paterna. Para la concepción de un niño, lógicamente se necesitan las dos partes, ¿no? A menos que haya sido concebido por el Espíritu Santo, pero no creo. Así es que se necesitan las dos partes. Cuando una parte falta, se queda la parte materna. Imagínate que en tu parte materna hay muchas víctimas que se repiten y se repiten. ¿Qué te están diciendo esas víctimas? Que hay que sanar algo. Tu árbol siempre estuvo completo. Esta parte de tu árbol, la parte masculina, es complementaria. Y tal vez en esa parte no hay víctimas, pero ¿qué crees que va a haber? Verdugos, victimarios. Una víctima no es víctima si no tiene un victimario. Y viceversa. Entonces, los árboles, acuérdate que siempre son complementarios. Y tu pareja es simplemente tu espejo. Ahora vamos a ir a la segunda pregunta que me hicieron, que se va a complementar. Es, ¿qué necesito saber de mi árbol para ser sanado? Ahí te va. ¿Qué es lo que necesitas saber de tu árbol para ser sanado? Primero, algo que tienes que sanar es cuando se presenta un síntoma. ¿Cuáles son los síntomas? Sientes que no estás viviendo tu propia vida. Tal vez estudiaste algo y no sabes ni por qué. Tal vez un problema se repite otra vez. Esos son síntomas que te van a alertar en lo que tú estás intentando sanar de tu árbol, de tus ancestros. Ya sea que los hayas conocido o que no los hayas conocido. Y de cualquier parte, de la parte paterna o de la parte materna. Te voy a dar
unos tips para reconocer qué es lo que estás queriendo sanar y que te puedan alertar. Lo primero que tienes que hacer, como dijimos, reconocer los síntomas. Por ejemplo, si tú estás en una profesión que no te gusta y no sabes para qué, esa profesión es una reparación. Otro tip que te puede orientar es qué problemática se está repitiendo en ti. Una u otra, tal vez son amores, tal vez es un problema económico, pueden ser muchas problemáticas. O en tu árbol, ¿qué problemáticas se repiten en mi árbol? Pero que se repitan también en ti. Porque si no se repiten en ti, tú no estás reparando esa problemática. Tal vez a otro le toque hacerlo. Acuérdate siempre que es desde ti. Otro tip son los secretos de familia. ¡Ay, los secretos de familia! Los secretos de familia es algo que se tiene que pinchar, que tiene que salir. Mientras no den luz, se van a seguir repitiendo. Yo siempre digo que los secretos de familia son como la tifoidea. Le quitas la tifo, el secreto ya nadie se acuerda y te queda la idea de repararlo. Secretos de familia. Hay que darles luz para que no se repitan, para poderlos reparar. Lo que te decía, las profesiones, cuando no estés en una profesión que te guste, que te agrade, que te deje beneficios, o si no sabes ni qué estudiaste ni para qué, estás reparando. Y detrás de cada profesión hay un significado. Otra cosa también que te puede dar el tip son las enfermedades en común. Muchas veces encontramos en el clan muchas enfermedades que se repiten. No sé, colesterol, cualquier cosa, cualquier enfermedad que se repite. Acuérdate que detrás de cada enfermedad hay una emoción que sanar. Cuando llega la enfermedad, ya haremos un video de las enfermedades, es porque ya se sobrepasó el límite permitido en la sanación. Y es como una alarma que te hace, ¡pip, pip! Aquí estoy, sáname. Otro tip que puedes ver son las muertes aniversarios. Muchas veces en la familia, una fecha, se dan muertes. Es el caso de una, la vamos a llamar Paquita también, que la vi la semana pasada en consulta. En su familia, en su clan, hay muertes aniversarios. Cada fecha, el mismo día, se muere alguna persona, fallece. Hay algo que sanar en ese clan. Son las muertes aniversarios o los nacimientos aniversarios también. Y por último, todos esos abortos, esas muertes infantiles. Muchas veces uno piensa que tal vez fuiste el primer hijo, sin saber que antes de ti hubo otro. Tal vez fue un aborto espontáneo o querido, eso no estamos hablando, pero hubo un aborto. Entonces ya no fuiste el primero. Hubo alguien atrás de ti. Y muchas veces las mujeres nunca dicen cuando abortaron. Es importante preguntarle a tu mamá, te agarras de valor y le preguntas abiertamente. Si tú sientes que tienes un síntoma, pregúntale a tu mamá si abortó sin juzgar, por favor, ¿vale? Acuérdate que cada persona tiene su propia vida, sus propias decisiones. Y bueno, esos son los 7 tips que te doy para saber qué necesitas sanar de tu árbol. Acuérdate, siempre son los síntomas. Ahora, me dejo la hojita por aquí. Espérenme, ok. Ahora, la tercera pregunta que me hicieron en el video pasado son ¿qué libros me recomiendas para profundizar más? Te los voy a decir. Para profundizar más en estos temas, espérame, aquí los tengo mi lista, preparé todo. Yo te recomiendo de los que leí, te los voy a ir enseñando. A ver, uno los tengo en francés, otros en español, pero te los voy a dar. Del doctor Salomon Selam, que es uno de los pioneros del transgeneracional. Mira, este lo tengo en español. Se llama Psicosomática Clínica. Está muy bueno y te ayuda a entender todo lo que es el inconsciente, el proyecto sentido, todo eso. Otro también
del mismo doctor Salomón Selam, es El secreto de los amores difíciles. Muy bueno también. Ahora, otro que yo tengo aquí, pero tiene otros, es de Laurent Delis. Es la lógica del síntoma. Si en alguna ocasión voy a hacer un video de las enfermedades y trataremos esto. ¿Qué lógica tiene un síntoma? ¿Qué hay detrás de un síntoma? Otro que me gusta mucho, otro autor, es Michel Adoul. Bueno, este está en francés, es Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. Dime qué te duele y yo te diré el por qué. Trata de las emociones que están ocultas detrás de una enfermedad. Hay otra autora que también me gusta mucho. Se llama Lisa Bourbeau. Yo lo tengo en francés. Les guérissons de 5 blessures. Las 5 heridas. Creo que en español lo pusieron como las 5 heridas. Está muy bueno, la verdad. Habla de las emociones, incluso cómo las emociones se reflejan físicamente. Hay otro también de esta autora que se llama Ton corps dit aime-toi. Tu cuerpo dice ámate. Hay otro que lo presté de Margaret Ruby que se llama El ADN de la sanación. De hecho, ese lo compré en México en un bazar. Buenísimo. Y otro que también lo presté, es que a veces presto los libros, es el de Anne Anselm. Esta es una de las pioneras del transgeneracional que se llama Ahí mis ancestros. Ahí mis ancestros. Se los recomiendo si tú quieres adentrarte un poquito en estos temas. Ahora, si lo que tú estás buscando es empezar una sanación individual sin forzosamente conocer todo esto, yo te diría de empezar. Claro, esto no habla del transgeneracional ni nada de esto. Esto toda esa parte. Yo te diría empezar si quieres comprender un poco más las emociones y sobre todo cómo se viven. Es un libro que yo lo recomiendo a todo mundo. Voy a empezar a cobrarle al autor por mis recomendaciones. Se llama, este es para mí una joya, Los 4 acuerdos toltecas. Bueno, lo tengo, está en francés. Los 4 acuerdos toltecas. Esto es una joya de libro. Si tú quieres empezar el principio de tu sanación, acuérdate, mira qué síntomas tienes y ve qué emociones hay detrás. Y este libro te puede dar luz a eso y sobre todo cómo liberarte de una manera personal. Este es una maravilla, en verdad se los recomiendo. Bueno, todos se los recomiendo, son buenísimos. Y de Anne Anselm, que no se los enseñé, el de Ahí mis ancestros. Ese está en español también. Entonces lo puedes conseguir ahí. Les agradezco muchísimo. Pasen un bonito fin de semana y otra vez más. Muchas gracias por acompañarme. Chao, chao.